Muchísimas gracias al profesor Javier Barón por su amable invitación y presentación. Yo sí soy admirador de sus clases, de sus conferencias y de todas esas cosas tan maravillosas que nos brinda en los libros, en esta exposición de Fortuny que ha comisariado él y en ese catálogo tan hermoso que nos ha permitido conocer muchísimo mejor toda la obra de este autor, igual que él ha sido también el artífice del de Martín Rico, que se complementa muchas veces en su producción pictórica con la de Fortuny. Tenemos entonces hoy un tema complicado para mí. ¿Se oye? ¿Se oye mal? ¿Se oye mejor? Perdonen, ¿eh? Tenemos un tema un poquito más complicado, el de Fortuny y la música, que si hubiera sido solamente algo así como la música en tiempos de Fortuny, eso hubiera sido relativamente más fácil de hacer. Pero he querido intentar dar una pequeña vuelta de tuerca al tema, a ver si lo que les comento aquí puede ser quizá algo más en relación con la realidad de Fortuny. Lógicamente voy a pasar muchas imágenes muy deprisa porque son imágenes que seguramente muchos de ustedes conocen y van a servir como ilustración. Evidentemente no voy a poder hablar de la vida de Fortuny ni de sus principales etapas vitales, recordar solamente que nace en Reus en 1838, que en una primera etapa está estudiando, formándose en Barcelona, que luego tiene la beca para Roma, después está en Marruecos, ese primer viaje, Madrid, Barcelona, París, otra etapa Roma, Marruecos, Barcelona, otra etapa Roma y París, otra Madrid, Roma, Madrid, la boda con Cecilia Madrazo y a partir de ahí ya la convivencia con Cecilia hasta el final de sus días, con algunas, digamos, salvedades cuando el propio Fortuny se va de viaje y Cecilia en algunos momentos no le acompaña. Pero en Roma es donde nace su hija María Luisa, su primera hija, luego están en París, luego están Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada. En Granada se afinca Cecilia, allí nace su hijo Mariano. Luego el propio Fortuny se va solo a Marruecos en un tercer viaje, vuelve a Granada, Sevilla, Guadix, Sevilla. Luego están otra vez en Madrid, Roma, Granada, Madrid, París, Roma, Nápoles, París, Londres, que ahí va con Davilliers, Roma, Portici, Roma, donde fallece el 21 de noviembre de 1874. Sé que esto que he contado no es útil, simplemente es recordar esos lugares básicos, que son Roma, París, Madrid, Granada y de nuevo las repeticiones. Tenemos muy pocos testimonios reales sobre la relación de Fortuny con la música. Davilliers, que fue muy amigo de Fortuny, sobre todo en los últimos años de vida, nos comenta cómo Fortuny tenía por la música un gusto muy vivo y muy puro. Mozart y Beethoven eran los maestros que más admiraba. Le gustaba también la lectura, sobre todo la de historias y de poetas latinos. Conocemos su pasión por la curiosidad, dice Davilliers. En colección, si él hubiera vivido más tiempo, no hubiera tratado de convertirse en una de las más destacables de Europa. Pero decir que le gustaba Mozart y Beethoven, desgraciadamente para nosotros, es excesivamente poco. Si sabemos el interés de Fortuny por esa máscara de Beethoven realizada por el joven violinista Joseph Tannhäuser a las pocas horas de fallecer el compositor alemán. Fortuny adquiere en 1869 y la correspondencia de Fortuny y también la de su cuñado Ricardo de Madrazo nos muestra cómo efectivamente ambos la reproducen varias veces a partir de 1869. De hecho, es la obra en la que estaba haciendo esbozos justamente en los momentos en que le llega la muerte al propio Fortuny. Aquí vemos una imagen conservada en el Museo del Louvre. Aquí vemos también otros 3 estudios de la misma máscara de Beethoven también en el Museo del Louvre. Y aquí vemos una especie de pequeña necrológica donde se nos recuerda que cuando se produce el entierro de Fortuny, entre las cosas que le acompañan a la tumba está también precisamente uno de los últimos dibujos que hizo el desgraciado Fortuny en vida, tal como dice aquí este Diario Oficial de Avisos de Madrid. Aquí tenemos también cómo queda el grabado que hace Bernardo Rico, el hermano de Martín Rico, de la máscara de Fortuny. Esta es una imagen que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. Y como curiosidad, indicarles que también había grabado otras máscaras. Había tenido interés, por ejemplo, por esta de William Shakespeare, que tenemos aquí en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, conservado este dibujo. Tenemos también el testimonio del tío político de Fortuny, de Pedro de Madrazo, que nos dice que en 1871 pasó con él el final del verano
en Granada, y dice, entre otras cosas, en ese texto que tienen ahí: pasaba las noches con su familia y amigos, oyendo conversar más que conversando sobre el arte, su tema favorito, o escuchando con fruición íntima, nunca expresada con exagerados ademanes, las piezas de música clásica que tocaba para él Cecilia y a que era grandemente aficionado. Es otro testimonio más que nos muestra, pues efectivamente, cómo Cecilia, su esposa, tocaba habitualmente el piano. Aquí tienen, tomado de la página web del Museo del Prado, un árbol genealógico parcial de la familia política de Fortuny. Aquí tienen, bueno, pues a Federico de Madrazo, el padre de Cecilia, y algunos de sus hijos. Aquí está Raimundo, faltaría Isabel, que no sé si se ve aquí, y luego está Cecilia, que es la que se casa. Isabel no está, Cecilia es la que se casa con Fortuny, y aquí está el hermano pequeño, Ricardo de Madrazo. Cecilia y Fortuny tienen 2 hijos, María Luisa, que nace en Roma, y Mariano Fortuny, hijo, digamos, que luego será pues un artista también muy relevante y que nace en Granada. Vamos a comentar brevísimamente cuáles son los espacios de sociabilidad musical en el Madrid en el cual vive Cecilia de Madrazo y en el cual vive también algunos tiempos el propio Mariano Fortuny, y también a extrapolar esto a lo que ocurre en la Europa próxima, es decir, en París o en Roma, que son las otras ciudades en las que habitualmente también encontramos la actividad creativa del propio Fortuny. En primer lugar, pues hay un interés real por los teatros, por el Teatro Real de Madrid, que es el Teatro de la Ópera, la sede de la ópera básicamente italiana, que goza del favor del público, bueno, igual que hoy en día, afortunadamente. Y luego hay muchos otros teatros dedicados a la zarzuela y al género chico. El Teatro de la Zarzuela, el Teatro del Circo, el Teatro Apolo, que se inaugura ya un poquito más tarde, justo un año antes de que fallezca Fortuny. Variedades, Alhambra, el Circo de París, etcétera, etcétera. Hay también actividad en el verano. En el verano hay mucho calor en la ciudad, no hay aire acondicionado ni nada parecido, no quiere ir la gente a los teatros con 38 grados de temperatura, y entonces aparecen estos espacios alternativos en los cuales, en esos jardines, a veces también se construyen teatros que luego al final del verano se desmontan de nuevo. Ahí está el Teatro Rossini de los Campos Elíseos. Años más tarde estará el Teatro Felipe, que es donde, por ejemplo, se estrena La Gran Vía en 1886, pero ya está fuera, lógicamente, de nuestro ámbito cronológico. También había teatros de declamado, en los cuales había siempre música, como por ejemplo el Teatro Español y otros muchos. Y por otro lado estaba el género, digamos, del café-teatro, que tenía unos espacios propios en la realidad sociabilidad musical madrileña. Otro campo es el de los conciertos orquestales. Ahí lo que destaca... Sí, es que si hablo más alto me da la impresión que ustedes... Es que yo oigo la reverb, no sé si... Perdonen, con mucho gusto. Otro espacio es el de los conciertos orquestales. Ahí está la Sociedad de Conciertos de Madrid, que es la orquesta más importante, fundada en 1866 por Barbieri, que luego tiene una serie de directores como Gaztambide, Jesús de Monasterio y otros que iremos viendo un poquito más adelante. Tenía una temporada principal en la primavera, que tenía lugar en el Teatro del Príncipe Alfonso, y luego una temporada de verano, normalmente al aire libre, en esos jardines de verano de los Campos Elíseos, y a veces también en el Teatro Rossini de los Campos Elíseos. A veces hacían giras de conciertos por España, principalmente a Granada en la década de los años 80. Aparte de eso hay conciertos de solistas virtuosos y también conciertos de grupos instrumentales, desgraciadamente pocos, como es el caso de la Sociedad de Cuartetos que funda Jesús de Monasterio en 1862 y a la cual era asiduo todos los hijos de Federico de Madrazo, y el propio Federico de Madrazo también iban habitualmente a esos conciertos de su amigo Monasterio, al cual pues, el propio Federico de Madrazo pinta en un retrato emblemático. Bailes, música religiosa, liceos, academias, la música en los salones nobiliarios, en los salones burgueses, y luego la música que podríamos llamar de tipo privado, es decir, esa música en las casas, donde tocan a veces pues, los propios aficionados o aficionadas que tocan el piano, y acuden a veces profesores, cantantes y demás. Es el caso, por ejemplo, de toda la actividad musical que desarrollará la propia Cecilia de Madrazo. Aquí tenemos la imagen del Teatro Real que se inaugura el 19 de noviembre de 1850 y que se cierra pues, tras un hundimiento en 1925. Luego tiene otras etapas y luego se reabre. La fachada, el Teatro de Oriente, aquí tenemos el interior en torno a 1850.
Aquí tenemos pues los bastidores del Teatro Real, también en el año 58, un baile dentro del teatro de disfraces en el año 67, se desmontaban las butacas y entonces se utilizaba para hacer ahí dentro el baile. Aquí tenemos una imagen muy bonita de la temporada 71-72 y recordarles cómo pues, es el lugar principal al que accede el público madrileño para poder conocer las novedades, los estrenos. Aquí tienen un pequeño listado de los años 60 a 68 y ven ustedes ahí pues, títulos de Verdi, de Meyerbeer y el 18 de enero del 65 el Fausto de Gounod, que luego nos va a hacer detenernos un momento en él. Tenemos aquí una imagen del Teatro Rossini de los Campos Elíseos, donde en algunos momentos se hizo ópera, además de ser también la sede durante un tiempo de la compañía de los Bufos Arderius. Veremos que ahí también acude la familia de Fortuny a ver algunas obras. Aquí tenemos el Teatro del Príncipe Alfonso, donde actúa la Sociedad de Conciertos de Madrid y donde también en ocasiones hubo temporadas de ópera italiana. Aquí tienen el Teatro de la Zarzuela, que se inaugura en 1856, como saben, una imagen de una zarzuela, el motín contra Esquilache de Arrieta, el acto segundo, que la he traído porque pues, es el Prado de San Jerónimo, es prácticamente donde estamos ahora, digamos, lo que se está reconstruyendo aquí en esta escenografía tan bonita. Aquí tienen el Teatro de Variedades, donde más adelante se establecen los Bufos Arderius y donde también se estrenan algunas zarzuelas de los bufos, como el Sarao y la Soirée, que comentaremos ahora. Este es Arderius, vestido casi de Mefistófeles, enlaza con lo de Fausto que vamos a comentar, con las suripantas, coro de suripantas, aquí no excesivamente bellas como a veces nos las imaginamos. Teatro de Apolo, que se inaugura un año antes y medio antes de la muerte de Fortuny, y lógicamente él no puede llegar a conocer, pero se lo traigo porque el techo del teatro está pintado por ese gran amigo de Fortuny que fue el pintor Sans Cabot y al cual también nos referiremos dentro de un momento al hablar precisamente de la fantasía del Fausto de Gounod. Volvemos al Teatro de la Zarzuela para referirnos a una obra de Barbieri con texto de Picón titulada Pan y Toros. Tienen aquí ustedes la portada del libreto y los personajes e intérpretes del estreno. Se estrena el 22 de diciembre de 1864 en el Teatro de la Zarzuela y es una vuelta atrás también en el tiempo, porque aparecen personajes como la tirana, como Goya, Jovellanos, Pepeillo o Costillares, los toreros. Y bueno, pues no está demasiado lejos de algunas de las imágenes que veremos en Fortuny también, a veces en algunos cuadros que han llamado algunas personas de casacones o como quieran ustedes decirlo. Aquí está la última página de la partitura de Barbieri, que en este caso está conservada en el Conservatorio de Madrid, firmada el 14 de diciembre de 1864 a la 1 de la noche y el estreno es inmediatamente el 22 de diciembre de ese mismo año. O sea que terminar e inmediatamente estrenar. Pero les traigo esto por una circunstancia que yo no conocía y que nos ha desvelado el profesor Emilio Casares el año pasado en la exposición que él mismo ha organizado en la Biblioteca Nacional con motivo de Barbieri, en la exposición Barbieri. Ahí nos ha mostrado cómo se han conservado en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, junto al borrador original de la partitura de Francisco Asenjo Barbieri y el manuscrito autógrafo de Picón, también figurines de las escenas de Pan y Toros dibujados por Federico de Madrazo y por el pintor Manuel Castellanos, cosa que, ya digo, hasta ese momento al menos yo desconocía, y nos hablan del suegro de Fortuny, que lógicamente pues, es el coautor de alguno de estos dibujos. Ven aquí al torero, ven aquí las imágenes para una señora de baile, la de abajo es la de Goya. Tienen aquí bueno, pues otra serie de protagonistas de la obra, un boceto de decorado muy bonito, donde se ve ahí también eso de la horchata de cepas, que no de chufas. Y tienen aquí pues, la imagen del ciego con el lazarillo que le conduce. Les digo esto porque precisamente Federico de Madrazo es uno de los autores de estos dibujos, es el suegro de Fortuny, y en dos cartas que se han conservado dirigidas a Barbieri y publicadas por el profesor Casares, nos comenta cómo pues, es Federico de Madrazo quien de parte de Cecilia le pide a Barbieri cómo puede comprar la reducción de la partitura de Pan y Toros para tocarla ella, cuando ella está en Roma en ese momento. Y entonces suponemos que Barbieri se la envía, puesto que hay una segunda carta también hablando de lo mismo. ¿A qué suena esto? Que sin duda Cecilia tocó durante su embarazo en Roma y que necesariamente pues, el propio Fortuny tuvo que escuchar. Más tarde,
cuando ya había fallecido Fortuny, Cecilia pide a su hermano Ricardo de nuevo que le envíe la partitura de Pan y Toros, que quiere volver a tocarla, y Ricardo le contesta en esta carta de 1903 diciendo que ya se la ha enviado junto con la Gran Vía y Flores de España de Isidoro Hernández. Eso es una prueba, yo creo que bastante palpable, del interés de Cecilia por la obra, puesto que en 2 ocasiones distintas al menos sabemos que se interesa por ello. Bien, otro tipo de lugar donde tiene cabida la actividad musical son esos lugares de esparcimiento veraniego que les comentaba antes, esos campos elíseos, esos jardines del Buen Retiro y otros lugares en los cuales hay siempre bailes, conciertos de orquesta, de banda y espectáculos varios. Aquí tienen una imagen en torno a 1864 de bailes en los campos elíseos, otra más en la cual se ve el interior del salón de conciertos y ahí es donde actúa la sociedad de conciertos también a veces, además de haber bailes, otra de fuera, de Vida Botella, y la ubicación de ese teatro que está, bueno, pues no muy lejos de aquí, porque si se fijan ustedes, aquí es donde estaría la Biblioteca Nacional en ese momento en obras y el Museo Arqueológico, y este momento están situados los Campos Elíseos en la parte superior norte de lo que es el Retiro como tal. Esto es el Teatro Rossini, que se armaba y se desarmaba de madera. Esto más tarde el Teatro Felipe. Y aquí tienen un pequeño cuadro que no podemos comentar sobre la aparición de la Sociedad de Conciertos de Madrid, que es el tema que había sido ya de mi tesis doctoral, y que nos muestra pues cómo desde los años 49, después de la no revolución del 48, que en España no existió, pero en otros países europeos sí, hasta 1866 se va produciendo el afianzamiento de ese género de los conciertos orquestales, que la Sociedad de Conciertos desarrolla principalmente en la temporada de primavera, de mayor ambición artística, y también durante el verano. Hoy tienen el interior del Teatro y Circo del Príncipe Alfonso, en una imagen del 67, en la cual el que está dirigiendo en el medio, a manera casi de circo como tal, es decir, no de escenario, es Barbieri, el amigo de Federico de Madrazo, que hemos citado antes también. Aquí tienen más tarde a Monasterio, también muy amigo de Federico de Madrazo, que es el director siguiente de la Sociedad de Conciertos, y aquí han visto ya la transformación del recinto, puesto que se ha creado un escenario en una de las zonas que permite ya que el público disfrute de otra manera, convirtiendo lo que es la pista de circo ahora en patio de butacas donde se sienta la gente. Concierto en el Real Palacio, donde también pues para ceremonias oficiales, para recepción de embajadores, para bailes y para bailes de antes de la Cuaresma, pues era habitual que hubiera también conciertos y bailes. A estos sabemos que acudían habitualmente toda la familia Madrazo. Aquí tienen un listado de la Sociedad de Conciertos en Madrid, Barbieri, Gaztambide, Monasterio, Vázquez y ya más tarde Bretón, Mancinelli, etcétera, 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 que lo que sigue es un modelo francés, al fin y al cabo. El modelo de los conciertos Musart, principalmente, que tienen lugar hasta el año 59, y el modelo de los conciertos populares de la Orquesta Pas de Loup, desde 1861, que se desarrollan en el Circo de Invierno. Les traigo esto es la sala del Conservatorio de París, estos son los conciertos de la Orquesta Musart en los Campos Elíseos, al aire libre, y con una serie de recintos de posibilidades de entrada, oírlo desde fuera, oírlo desde medio, o sentarse pagando una entrada más para escucharlo. Esto es la conocida imagen de Sargent sobre el ensayo de la Orquesta Pas de Loup en el Circo de Invierno, y esto que tienen ustedes ahí es un extracto de una carta de Ricardo de Madrazo a su padre en el año 70, cuando estaban la familia Fortuny en París en ese momento, y nos cuenta: el domingo pasado fuimos Rico, o sea, Martín Rico y yo, a los conciertos populares, que así se llaman. Son como los que dirigía Barbieri en Madrid, solamente que mucho mejor ejecutados. Bien, tenemos ese testimonio también. Y más tarde, pues Isabel de Madrazo, ya después de haber fallecido Fortuny, unos meses después, en el año 75, comenta también a su padre cómo fue ella a un concierto Pas de Loup, también en el Circo de Invierno. Aquí tienen el teatro en construcción, el nuevo Teatro de la Ópera de París. El anterior se quema mientras están haciendo las obras del nuevo, y eso precipita también que se acabe antes el nuevo Teatro Garnier. Aquí tienen el Real cuando se quema la parte del conservatorio, y ahí es donde se quema el salón en el que actuaba la Sociedad de Cuartetos de Monasterio, a la cual sabemos que estaba abonado Federico de Madrazo y que iban habitualmente pues tanto Raimundo, como cuando estaba en Madrid, como Ricardo, y podemos suponer que también alguna vez habrían ido seguramente tanto Cecilia como Fortuny en ese año 67 más o menos.
es que realmente, si no se piensa de esta manera, bueno, pues nos puede asustar el reflexionar sobre este dato que he tomado de Cambronero respecto al número de localidades disponibles en los espectáculos en Madrid, precisamente en el momento en que Fortuny se establece un tiempo en Madrid, en torno al año 66. Fíjense, en los teatros principales hay esta friolera de 15.224 localidades un día. En los de segundo orden, otros 2.788. En los café-teatros, otros 2.500 plazas. Y en los otros espectáculos, plazas de toros, en las dos que había, en los bailes, etcétera, otros 15.315, de lo que resulta un total de 35.887 plazas disponibles para ese número de personas en un solo día que haya actividad. O sea que realmente la actividad en torno al teatro y a la música era apabullante, como ven ustedes. Lo que voy a intentar abordar ahora ya en el resto del tiempo que me queda es la idea de ver esa música como objeto muchas veces también pictórico en torno a Fortuny. Y ahí yo he intentado pues, diferenciar 7 pequeños apartados, 7 pequeños epígrafes. Por un lado, el teatro como espacio de ocio y la representación de ese teatro en los esbozos de Fortuny. Por otro lado, las evocaciones de temas o mitos teatrales a través precisamente del virtuosismo instrumental. En tercer lugar, la idea de la música en el círculo íntimo de Fortuny, el piano y el salón. Un cuarto aspecto sería el de la representación de la música religiosa por Fortuny, que es muy puntual. Un quinto aspecto, el de las referencias musicales a la antigüedad clásica. También el de los instrumentos musicales en los siglos XVIII y XIX, incluyendo ahí la guitarra, las rondas y otros instrumentos. Y por último, el elemento orientalista, exótico y alambrista, que también está muy presente en la producción de Fortuny. Aquí ven una serie de imágenes que voy a pasar muy rápido, con dibujos sin fecha, realizados muchos de ellos aproximadamente entre 1863 y 65, adquiridos de la colección Madrazo y conservados en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en esta primera parte, donde se ven, pues, como ven ustedes ahí, la concha de apuntador, escenarios teatrales, figuras masculinas, interior de teatro, concha de teatro, más interiores de teatros, más bocetos de escenarios teatrales. Aquí ven también imágenes, bocetos de representaciones teatrales de concha del teatro, el interior de un teatro en esa imagen tan bonita de la parte de la derecha, croquis de otro interior de otro teatro, pareja sentada y figuras en un palco, croquis de un palco, figuras apoyadas en un palco, más figuras en un palco, más mujeres en un palco, dibujo realizado entre 1866 y 72, que es el último de ese proyecto de los que pertenecen a la colección Madrazo, que adquiere el Museo Nacional de Arte de Cataluña, como les decía. Y luego tenemos aquí, este otro es de la colección Casellas, adquirido en 1911 también por el Museo Nacional de, bueno, que ahora se llama de Arte de Cataluña, entonces no se llamaba así. Una escena de teatro, 3 actores delante pues, de la concha del apuntador en el Museo del Louvre. Y aquí tenemos una serie de esquemas también, o de dibujos o de bocetos recogidos en esos cuadernos conservados en el Louvre y alguno de ellos depositado en Orsay también en la actualidad. Otros personajes en el balcón de un teatro, más personajes en otro balcón del teatro. Aquí tenemos esta aguada tan maravillosa de la linterna mágica que está aquí en la exposición. Esto no es un teatro exactamente, pero también tiene connotaciones con espacios de entretenimiento. Y en algunos momentos, un poquito más tarde, se introduce también la música de piano en estos locales, igual que se introducirá más adelante después ya para el cine mudo. Pero parece que aquí también se introducía puntualmente. Referencias a la danza son muy pocas. Esta de estudio de danzantes en movimiento del Museo del Louvre. Este minuet tan maravilloso, esta pareja de bailarines y hombre ante un piano en el interior de un salón que inevitablemente pues, nos lleva a recordar a Tiepolo y a su minuet de 1756, donde se ve aquí el dibujo de los músicos, pero insisto, esto es otra cosa totalmente diferente. Aquí tienen ustedes ya una cosa relacionada también a veces con la danza, como son estos apuntes de gitanas, o esta cantaora. Quizá pues ello nos lleva a pensar que Fortuny, junto con Francisco Lameyer, es uno de los primeros retratistas del flamenco, aunque sea de esta forma, y por supuesto no puedo evitar el recoger aquí, seguramente será Carmen Bastián quien está aquí pintada por Fortuny. Si se fijan, la figura del guitarrista, que posiblemente fuera Heredia, está muy difuminada, como se nos indica perfectamente en el libro catálogo de la exposición.
El jarrón pues es el que le faltan el cuello y las asas, que compra Fortuny en el año 71 en una taberna de la Alhambra, y el título ese de Gitana bailando en el jardín lo ponen Raimundo y Ricardo después de haber fallecido Fortuny cuando hacen el inventario de los bienes. Bien, les traigo esto porque es una carta de Ricardo de Madrazo a su padre, donde dice pues cómo han pasado el Corpus en Granada y cómo después fueron por la noche a ver el Sarao y la Soirée, que lo hicieron bastante bien. ¿Qué es el Sarao y la Soirée? Pues es una zarzuela de Arrieta. Hoy en día no existe ninguna grabación. Se estrena en el Teatro de los Bufos de Arderius. Por eso les ponía yo antes aquellas imágenes del Teatro de Variedades y de Arderius vestido casi de Mefistófeles, con las suripantas. Bien, que el propio Ricardo de Madrazo diga que lo hicieron bastante bien quiere decir que posiblemente ya lo había visto él en Madrid. Y fuimos a ver el Sarao y la Soirée. Quiere decir que seguramente fueron todos, es decir, también habrá ido Fortuny, sin duda. Ahí ven una serie de anuncios de la temporada de un mes antes del Corpus en Granada. No ha sido posible localizar el de el Sarao y la Soirée, pero ven ahí títulos pues desde opereta traducida de Offenbach, como esa vía parisina, o Los diamantes de la corona de Barbieri, o El marqués de Caravaca de Barbieri como ejemplos de zarzuela antigua, a otra un poco más moderna en Las astas del toro de Gaztambide. Sarao y la Soirée pues es una zarzuela de Ramos Carrión y Lustonó con música de Arrieta que se estrena en el Teatro de los Bufos madrileños el 12 de diciembre de 1866 y que nos plantea como dos cuadros, dos láminas, dos actos. El primero en torno a 1800, muy poco, 1801, y el segundo en época contemporánea, es decir, en 1866. Y nos plantea las similitudes entre los personajes de ambos momentos, para que se vea que aunque han pasado pues casi un siglo, las actitudes, las circunstancias y las respuestas ante los mismos problemas son muy parecidas. Aquí tienen ustedes la portada de la reducción y aquí tienen el índice también con esos dos actos, el paralelismo. Y bueno, pues aquí estaría la imagen de una canción del Pajarito que tuvo en su momento muchísima fama. Aquí tienen lo que sería pues en la primera parte un minué antiguo, que sirve para caracterizar, pues eso, 1801. Aquí tienen una cosa muy curiosa ya en la segunda parte, que es una especie de caricatura de la música wagneriana, en la cual, bueno, pues no funciona muy bien y en piano funciona fatal, pero se critica pues esos ruidos tan extraños que hay en la música de Wagner, dice ahí en el texto. Lógicamente en ese momento era un desconocido en Madrid, solamente se había interpretado una obertura dirigida por Gaztambide, nada más, y no se había representado ninguna ópera. Y aquí tienen como un número musical, instrumental, que luego se completa con coro, una habanera, que caracteriza también ahora pues lo que sería la música del momento, cuando la habanera se está convirtiendo ya junto a la jota y superando a la jota, en cierto modo, en símbolo musical de España. En ese momento, 1866. Recuerden que la primera habanera que conocemos que haya aparecido en una obra lírica es precisamente también de Arrieta, es la habanera de Marina, de eso tan conocido, dichoso aquel que tiene... ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes conocen. Les dejo aquí este texto de María Encina Cortizo, autora del libro de referencia sobre Emilio Arrieta, que está en la sala, por cierto, que si alguien tiene buena vista, a lo mejor pueden ojear, mientras yo voy a poner dos ejemplos musicales muy concretos de lo antiguo, el minué, y de lo moderno, la habanera. Desgraciadamente ya digo que no hay ninguna grabación de todo esto, entonces simplemente es una ilustración musical.
pero como ilustración de una música que desgraciadamente no está grabada, puede servir quizá. Segundo bloque sería este de las reminiscencias teatrales y los solistas virtuosos. Y aquí, lógicamente, la referencia es esta obra tan maravillosa de Fortuny que tienen ustedes en la exposición y que ha comentado ya en varias ocasiones también el profesor Javier Barón. Recordando su fantasía, bueno, en catalán, la seva fantasía de Fausto, de Fortuny, Madrid, 1866, cuadro conservado aquí en este museo. Durante su estancia en Madrid, Fortuny trató con frecuencia a Juan Bautista Pujol, amigo íntimo de Francisco Sanz y Cabot, y asiduo de las veladas musicales de los Madrazo. Fortuny debió quedar impresionado por la interpretación que Juan Bautista Pujol realizó de su fantasía sobre Fausto, opus 20, compuesta hacia 1863, al igual que sus compañeros de audición representados en la obra, los pintores Agapito Francés y Lorenzo Casanova, ya que los tres pintaron obras de carácter abocetado estimuladas por aquella velada, tal como nos revela el profesor Barón. Pujol había presentado su fantasía sobre Fausto al público madrileño el 7 de marzo de 1866, año en que la publicó el editor Antonio Romero, y después académico. El concierto que inspiró el cuadro debió tener lugar, como nos narra el profesor Barón, entre el 20 de junio, en que llega Fortuny a Madrid, y el 25 de julio de 1866, en que Sanz parte hacia Barcelona. En color rojo, como ven ustedes en la parte de abajo, está esa inscripción recordando la seva fantasía de Fausto, Fortuny. Bien. Claro, es la idea del pianista virtuoso, esta conocida caricatura de Liszt, que le pintan ahí con 8 manos y con una corona de santidad, además. No creo que ni lo uno ni lo otro fuera totalmente cierto, pero sí era el modelo del virtuoso máximo, digamos, del piano, como será unos años más tarde, por ejemplo, Sarasate en el violín. También. Aquí tienen a Francisco Sanz Cabot, el pintor, que entre otras cosas fue director de este museo durante también bastantes años. Luego también va a aparecer de nuevo porque después se casa con una cantante viuda, a su vez, bueno, pues igual que luego comentaremos aquí. Aquí tienen ustedes una anotación en uno de los cuadernos de los álbumes de Fortuny, donde aparece recogida la dirección de Juan Bautista Pujol, calle de Gravina número 7, Madrid, y se dice siempre que el concierto tiene lugar en el estudio de Sanz Cabot. Yo no sé si es muy posible que haya un piano de cola en ese estudio o a lo mejor es una recreación, no estoy seguro. Lo que sí sabemos es que la dirección del estudio la conocía, lógicamente, Fortuny, pero también la dirección de la casa del pianista está anotada en ese cuaderno. Aquí les traigo algunos de los lugares en los que el profesor Javier Barón analiza maravillosamente bien este cuadro. Lógicamente yo no soy quien para poder comentarlo, puesto que ya está hecho por él. Simplemente recordarles algunas cosas sobre Pujol, que estudió música con Anastasio Huerta, con Tintorer, que fue un pianista relevante, internacional también, afincado en Barcelona, que se traslada a París a los 15 años y allí amplía estudios con Prudent, con Laurent, con Rosenheim y con Rever. Estuvo como pianista, concertista, después ofrece conciertos en Barcelona, Zaragoza, Madrid, es profesor en Madrid, luego es nombrado profesor en Barcelona, de lo que luego será el Conservatorio de Música de Barcelona, y también allí es bueno, profesor de muchísimos alumnos relevantes de la generación siguiente de ese pianismo que se ha dado en llamar catalán. Aquí tenemos referencias de algunos conciertos de Pujol en Madrid, en el Teatro Real el 15 de noviembre del 60, en el de la Zarzuela el 21 de enero del 64, otro concierto en el Salón Grande del Conservatorio en el 67 a beneficio de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos, y hay algunas referencias en esos conciertos que eran una cosa híbrida, donde había algún cantante que cantaba acompañado por piano o por orquesta, había a veces orquesta y había, pues como ven, en este caso lo que está marcado ahí con esa flechita roja, aunque no se lea bien, son los lugares en los que aparecen pues, las intervenciones de Pujol tocando otras fantasías precisamente sobre motivos de ópera. Tenemos críticas. En la primera de ellas se nos dice que, bueno, que con toda la fama que tenía de haber venido de París, que había otros igual de buenos que él en Madrid. Luego ya se le tiene mucho más en consideración y también se comenta cómo le nombran más adelante, en el año 67, miembro de una comisión que va a ir a París a la exposición para juzgar los avances en los instrumentos musicales. Tenemos también más referencias a conciertos y a conciertos en Barcelona y cómo es el primer pianista catalán que compra un nuevo piano Steinway con el nuevo sistema que se vende entonces en Barcelona. Allí también él abre una tienda de música y una editorial y publica también un método para piano.
Hace muchísimas obras, no tengo tiempo para hacer ninguna ilustración de esto, de carácter más o menos virtuoso y otras de carácter menos virtuoso, es decir, pensadas para ese tipo de aficionado de un nivel medio-alto, pero que tampoco es un virtuoso del piano. Y a veces tienen nombres pues, de las mujeres a las cuales se las dedica, muchas veces alumnas jóvenes, Angelina, Elizabeth, Laura, etc., y suelen ser piezas de salón, mazurcas, valses, polka mazurca, capricho mazurca, gran vals. En la página siguiente vemos aquí también, pues eso, polka de salón, capricho mazurca, vals brillante, fantasía y mazurca, un vals publicado en París, el método de piano a la parte de la derecha. Bien, aquí tenemos un pequeño detalle del cuadro en el cual se aprecia que no se puede leer, sería otra cosa imposible, pues la partitura como tal, pero sí se ve en el suelo pues partitura, portada de la partitura, y ahí vemos a los pintores Agapito Francés y Lorenzo Casanova escuchando el concierto con gran interés. Aquí tenemos de nuevo al pianista, y la cuestión es si esto es un piano de cola, pues posiblemente fuera un Pleyel o sería un Erard. Aquí tienen algunas imágenes del Pleyel fabricado especialmente para la reina Isabel II, que se conserva en el Museo Nacional del Romanticismo. Es un poquito, tiene, bueno, en realidad 3 teclas menos que el actual, por decirlo así, y tiene ese dibujo geométrico tan bonito, las decoraciones de marquetería, chapado de incrustaciones que no podemos comentar. Esto es un piano Erard de concierto, este en concreto pues es el que se conserva pues en Chile, que había sido de un presidente de Chile y que bueno, fue absolutamente contemporáneo del que fabricaron para Liszt en el año 1852. Aquí tenemos algunos de los bocetos que el propio Fortuny pinta durante el concierto, parece. Aquí se ve el piano más, digamos, iba a decir telado, aquí se ve pues, en un ángulo más parecido al que luego aparece en el cuadro, conservado en el álbum 12 de la Biblioteca Nacional. Y aquí subiendo y siguiendo pues ahí al Capricho 43 de Goya, como muy bien nos comenta el profesor Javier Barón, tenemos ahora que pararnos un momentito en ver la parte de arriba del cuadro, que es la que hace referencia al Fausto y a lo que se nos relata en la ópera de Gounod. Esto sería la partitura. Algunos de ustedes han tenido la suerte de estar ayer en el concierto y entonces la han escuchado entera. En realidad está formada por una especie de juxtaposición de, digamos, trozos de la ópera. Se inicia, que están en un orden distinto al de la propia ópera. Se inicia con ese coro de soldados, que vamos a ver si me deja el ratón, que ahora no está funcionando bien, me deja llegar al sitio, a ver si me deja el otro. Sí. Mezclado con este coro de las espadas del acto segundo número 8. Se mezcla otra vez con el coro inicial. Tengo que dar para adelante y para atrás, me han dicho antes, para que funcione bien. Luego otro segundo trozo es esto de aquí, el coro de las espadas como tal, desarrollado ahora. Otro es el tema del andante del acto tercero número 18b, el tema de Nuit d'amour, de Margarita. En un orden distinto al de la ópera, porque en la ópera se escucha antes esto, en el mismo número. El Laissez-moi contempler ton visage. Aquí está cambiado, luego se escuchará de forma, digamos, similar a la de la ópera. Después se escuchará también Luego vendrá el tema del andante, que vamos a escuchar más adelante, que es como el punto central de la reflexión del propio Fortuny sobre la ópera, que es lo que le elige, un enlace, y luego al final pues ya el coro de la kermés de los estudiantes.
Está la obra grabada y disponible a través de la página web del Museo del Prado, entonces si ustedes quieren pueden escucharla, dura unos 11 minutos más o menos y desgraciadamente aquí no podemos escucharla. Esta es la parte de arriba del cuadro, en esa diagonal que traza el pintor, estamos en la parte de arriba a la izquierda y aquí vemos la imagen de Mefistófeles que se lleva a Marta, la acompañante de Marguerite, y aquí vemos en la parte de la luz, en la parte iluminada, lógicamente, a lo lejos a Fausto con Margarita. Ya digo, aquí está Marta, la acompañante de Margarita, que se va con Mefistófeles. ¿De dónde proceden estas imágenes? Lógicamente, pues del propio texto del libreto y de la versión, lógicamente, previa de Goethe. Pero aquí tenemos pues, una estampa del momento del estreno de la ópera, en el año 59 en París, y aquí tenemos estas imágenes que, bueno, como ven ustedes, ya nos pintan un Mefistófeles con un traje más o menos en parte de color de tonalidades rojas y con esa especie de sombrero que vienen a ser los cuernos del demonio, más o menos de otra manera estilizada. Aquí ven una imagen también parecida. Aquí está Fauré en el papel de Mefistófeles, que fue quien lo estrenó, y si se fijan esto se parece bastante, no el instrumento que no está, pero se parece bastante pues, a lo que nosotros vemos en el cuadro. En cambio, toda la escena de la decoración del jardín está omitido muy inteligentemente por Fortuny, pero como ven ustedes, pues alguno de los referentes está aquí. Y esto sería el momento culminante de la fantasía. Hechos 82 a 92 de la partitura, donde está el momento ese del dúo de amor. Una noche de amor. Se abre la luz, como dice el profesor Barón, hacia la pareja importante. Como curiosidad, recordar que aunque nosotros a veces lo olvidemos, también pues, en otros momentos de la historia de España se ha tenido en cuenta este cuadro como una de las imágenes de Fortuny. Bien. Y ahora pasamos a otro ámbito, el ámbito dedicado a la música en el círculo íntimo de Fortuny, es decir, al piano y a Cecilia de Madrazo, su esposa. El tema del piano en el ámbito doméstico, como saben, es una constante en la pintura del siglo XIX, reflejo muy claro de las costumbres del momento. Aquí vemos un cuadro del pintor belga Gustave Léonard de Jonge, que es uno de los muchísimos que hay, donde si se fijan ustedes se ve en el detalle el niño mirando la portada, no creo que las notas, pero al menos sí la portada del grabado que sirve de portada a esa partitura de música. Otro cuadro del mismo pintor, con el piano vertical como elemento que acompaña a la dama. Esto es Vito d'Ancona, el autor de ese famosísimo retrato de Rossini, que también en el mismo momento en que Fortuny está en Roma, nos pinta este al piano fuerte en el año 73, que bueno, obedece a algo parecido. Aquí tienen uno ya posterior de Leighton, pero el tema no varía, o sea que es un tema que se mantiene. Y vamos ahora a la familia Madrazo. Luis de Madrazo, tío de la esposa de Fortuny, nos pinta a la hermana de Cecilia, a Isabel de Madrazo, pues ante el piano. Tienen el piano detrás, la partitura, y seguramente este sería el piano que estaba en casa de Cecilia, posiblemente. Piano vertical, con candelabros, un montón de partituras encima, un pequeño, seguramente lo que llamaban entonces musiquero ahí detrás, suponemos. Es que Raimundo de Madrazo, el hermano de Cecilia, nos pinta ya otro tipo de obras que, bueno, en cierto modo es una especie de idealización de una escena de principios del siglo XIX. Es una escena casi teatral que recuerda, salvando las distancias, la lección de música del Barbero de Sevilla. Ven ustedes ahí que hay una guitarra y un piano que se tocan a la vez. Y eso era algo muy habitual pues a principios del siglo XIX en una serie de canciones recogidas en unas colecciones de canciones españolas y hispanoamericanas que publica el galgógrafo Bartolomé Birms en La Lira de Apolo y en otra serie de colecciones más. Aquí tenemos al mismo Raimundo de Madrazo atendiendo ahora a la guitarra y al loro o a esa especie de lo que llama el bandurria, que en realidad es una especie de mandolina. Tenemos el arpa y esta pieza favorita al piano, que son cuadros de carácter mucho más europeísta, como
saben ustedes. Aquí tenemos también a la modelo habitual durante un tiempo de Raimundo de Madrazo, que es Aline Masson, tocando el piano en el estudio de Madrazo, de Raimundo de Madrazo, pero evidentemente no es una imagen real. La posición de la mano que tiene es imposible que sea la de alguien que toca el piano. La misma modelo con los pianos detrás o un poco al margen, iba a decir yo, como fondo, como pretexto casi, si quieren decirlo así. El que sí debía tocar el piano de verdad, igual que todos los hermanos, era el propio Raimundo de Madrazo, puesto que en esta fotografía sí se le ve en actitud de tocar. Esto es un retrato que hace Raimundo de Madrazo de Adelina Patti, esta cantante soprano tan conocidísima en el siglo XIX, y aquí la vemos también en esta fotografía caracterizada como Margarita, es decir, como la coprotagonista de Fausto, del mismo Fausto que había pintado el propio Fortuny unos años antes, como hemos visto, aunque esto es un poquitín posterior. Esto es unos meses después de la muerte de Fortuny, es en el Covent Garden en el año 75, pero es un papel que ella, Adelina Patti, cantaba habitualmente también. Aquí tenemos a los padres de Cecilia, a Federico de Madrazo, pintado por su hijo Raimundo, y a Luisa Garreta de Madrazo, pintada por su marido. Esta es Sofía Vela, cantante, intérprete habitual del líder de Schubert y de otras muchas cosas, y de zarzuela, socia del Liceo Artístico y Literario, que se casa en 1848 con el poeta Antonio Arnao. Y aquí tenemos a Ventura de la Vega, también pintado por el suegro de Fortuny, que es el autor, entre otras muchas cosas, de Jugar con Fuego, la primera zarzuela en 3 actos de la historia, con música de Barbieri. Sí, quizá fuera bueno recordar un poco el árbol genealógico, pero desgraciadamente no tenemos tiempo para ello. Está colgado, insisto, en la página web del museo. Y tengo que citar aquí los trabajos excelentes de Ana Gutiérrez Márquez, el dedicado a Cecilia de Madrazo, Luz y Memoria de Mariano Fortuny, y el que hace junto con Pedro Martínez Plaza, como editores de ese epistolario del Archivo Madrazo del Museo del Prado, primera parte, en la cual se recogen, entre otras cosas, cartas del propio Fortuny, de Cecilia, de Raimundo y de Ricardo, cuya lectura arroja mucha luz, aunque poca realmente, sobre la actividad musical, puesto que son referencias muy puntuales. Esta es Cecilia de Madrazo, de niña, en julio del año 1855. Ella nace en diciembre del 46, es decir, tenía aquí 8 años y medio. Hija, como les digo, de Federico y de Luisa Garreta, con una formación musical desde niña, que continúa dentro del Colegio de Señoritas de Loreto, donde es internada en enero del año 56, estudia piano, acude habitualmente a la ópera en Madrid, acompañando a Rosa Guardiola, que después será la segunda esposa de su padre, y parece que es seguro que está en el año 50, o sea, que está en el momento del estreno del Fausto de Gounod, como otras muchas cosas. Después amplía su formación con el pianista Castaño, del cual no sabemos nada, más que es autor, como dicen ahí la España y el Heraldo, de una polca titulada La justa causa o la guerra de Oriente, que no ha sido posible localizar y que estaba dedicada al general Prim. Parece que le marca también positivamente al escuchar una serie de conciertos del violinista Lotto en el año 63, y bueno, tenemos también esos testimonios a través de estos escritos. Y aquí la tienen tocando el piano hacia 1866, que es cuando la conoce Fortuny, se enamora de ella y un año después se casan. Esta acuarela, para lo desconocido, es del propio Fortuny, del año 66, como les digo. Y como recoge Javier Barón en su estudio sobre el cuadro Fantasía sobre Fausto, Federico de Madrazo anota en sus diarios en 1866 que por la noche se ha hecho música. El 8 de julio del 66 fue en casa de Luis de Madrazo, el tío de Cecilia, hermano de Federico. El 21 de julio en casa de Federico Madrazo, con asistencia además de los pintores Luis de Madrazo, Scipione Vanitelli, Fortuny, Sans Cabot, el pianista Juan Bautista Pujol, y posteriormente volvieron a reunirse varias veces ya sin Sans, que había partido para Barcelona. Esos mismos días es cuando tiene lugar también, como les hemos comentado antes, esa fantasía sobre Fausto de Gounod en el concierto entre el 20 de junio y el 25 de julio del 66. O sea que es justo ese momento en el que está pintando Fortuny a Cecilia. Aquí tenemos un año después, hacia 1867, el cuadro de su padre, de Federico de Madrazo, y a partir de la boda, el 27 de noviembre de 1867, la vida de Cecilia corre en paralelo con la de su marido
Mariano Fortuny, aunque no le acompaña a algunos de los viajes que hace pues a Marruecos, por ejemplo, o a otros lugares, o la escapada que tiene que hacer a Roma cuando fallece el que estaba ocupándose del cuidado de su estudio, por ejemplo, o a Londres después ya cuando va con Davilliers, pues el resto de viajes normalmente van juntos y con sus hijos, los hijos que van teniendo. Aquí tenemos una carta de Ricardo a su padre y entonces nos cuenta cómo durante el embarazo en Roma, pues a poco tiempo de llegar a Roma, lo primero que hace Cecilia es ponerse a tocar el piano. Llegan a Roma en junio del 68 y esto es el 20 de junio del 68 y ya aparece la referencia a que Cecilia está tocando y que está bien de salud. Esto es el famosísimo cuadro, bueno, no tan famoso como debería, la carta, quiero decir, que hace pues, Fortuny, sustituyendo la carta en realidad por esta cosa tan maravillosa que es el retrato de Cecilia hecho por Mariano, y nos cuenta Ricardo toda la historia, que lo principio dice la carta esa casi en broma y que hizo la cabeza, después faltaba para el vestido, añadió otro trozo, después añadió otro más y así progresivamente hasta que llegó a pintar incluso las piernas de Vallés, que es quien aparece aquí pues, en este sofá, escuchando también a Cecilia tocar el piano. Lo que pasa es que no sabemos con seguridad qué es lo que tocaba Cecilia y estaba oyendo Fortuny mientras hacía este dibujo. Esto es ya de la etapa parisina, donde llegan a principios de agosto del 69. Saben que unos días está Fortuny en el estudio de Gérôme acabando algunos de sus cuadros, que Isabel, la hermana de Cecilia, y Federico, el padre, se reúnen con ellos en septiembre del 69, y es cuando Federico hace este retrato a su hija Cecilia. Bueno, hace retratos de todos los hijos para intentar luego también reunirlos, como hace en otras ocasiones. Sabemos que Fortuny y Cecilia solían acudir a las tertulias de los lunes organizadas por el barón Davilliers en la Rue Pigalle, y a menudo tocaba la guitarra Martín Rico en esas tertulias. También acudían ahí los Stuart y los Goupil, seguramente por amistad y también quizá por el interés económico. Esto es el retrato de Rosina Bini, que es una cantante italiana, está autentificado por Simonetti, porque no lleva firma, y que era una cantante, ya digo, amiga de la familia Fortuny. Aquí tenemos las fotos que hacen los Fortuny en París en mayo del 70. Y aquí tenemos pues otra carta más de Cecilia Madrazo, su padre, en tanto que he dado la lección de piano. Cañaveral te ha puesto 2 renglones, así que ya no veo sitio para seguir escribiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que durante su etapa en París, Cecilia amplía sus estudios, su formación como pianista. Al mismo tiempo sabemos, pues por otras cartas, que el ambiente parisino, al igual que el de Roma, impedía a Mariano concentrarse para trabajar. Y entonces las veladas y tertulias en su casa, los amigos y conocidos, eran constantes y a pesar de todo resultaban agradables, pero él tenía la sensación de que perdía tiempo de trabajo. Por eso deciden marcharse de París y después de dudar entre otros destinos, está en Sevilla y luego se afincan en Granada. Aquí tenemos pues, este dibujo de Ricardo de Madrazo, donde se ve a Mariano y Cecilia jugando al ajedrez en Granada, un original que se ha perdido, en esa fonda de los 7 suelos, a la cual acudían todos los pintores y los artistas que estaban por allí de paso. Tenemos un testimonio también de Ricardo de Madrazo, dice: hoy ha venido el señor Nogueras y sus hijos vendrán aquí a tocar cuando mejore el tiempo, porque van a continuar los cuartetos aquí. Eso nos revela una pequeña actividad de música camerística en Granada, nos revela que necesariamente Fortuny y Cecilia estaban ahí como público, pero en realidad no sabemos qué es lo que hacían. La otra carta es la que les he mencionado antes, donde nos habla de cómo fueron a ver el sarao y la soirée, que era el ejemplo que he intentado tocar antes. Uno de los hijos de Noguera, que se nos dice, es Ramón Noguera Bahamonde, profesor de música en Granada, y bueno, pues del cual la Sociedad de Conciertos en Granada, ya más tarde, en los años 80, tocará pues una serie de obras. Es también jurado de un concurso que se convoca para un homenaje a Zorrilla, que deciden dejar el premio desierto y en lugar de dárselo a Chapí, que es el autor de una obra, Los Gnomos de Granada, Los Gnomos de la Alhambra, deciden dejarlo desierto y tocar la obra del propio Noguera, titulada de la misma manera, basada también pues, en el poema de Zorrilla. Pero eso ya es un poco más tarde y no podemos hablar de ello. Aquí está pues, el momento del estreno de la obra por la Orquesta de la Sociedad de Conciertos dirigida por Bretón en el año 90, y aquí está la polémica de Peña y Goñi y luego pues, la portada de la partitura de Chapí, que enlaza muy bien con algunas de las cosas que tienen que ver con este tema, y aquí pues, el triunfo de Chapí, digamos, que cuando se interpreta su obra en Madrid, pues así se considera. No puedo evitar
hablar de esta etapa granadina de Fortuny, ese cuadro con las figuras añadidas después, como seguramente saben ustedes, por Raimundo, y que está también en la exposición, y ese otro de María Luisa en el jardín con la muñeca, una de las etapas más felices quizás de la vida del matrimonio Fortuny. Y aquí tenemos un dato de Carlos Franquelo en el folletín de pocos días después del fallecimiento de Fortuny, que es revelador para mí. Entre otras cosas dice: los que no les vieron en aquel patio de la gran casa del Realejo, que habitó antes que ellos la marquesa del Salar, y en donde Fortuny pintaba su gran lienzo de El patio del estanque, mientras Cecilia tocaba en el piano la gavota favorita de María Antonieta o algún trozo de Chopin. Sigue diciendo que quienes lo hayan visto esto no saben que Cecilia era la auténtica media naranja de Fortuny. Y entonces la pregunta es: ¿y qué es esto de la gavota favorita de María Antonieta? Pues es una obra de este autor, Charles Neustadt, que es un autor desgraciadamente olvidado prácticamente en la actualidad, pese a que compuso más de 300 obras, además de métodos de piano, pero 300 solo conservadas en la Biblioteca Nacional de Francia. Ahí tienen un listado de las que están ahora disponibles a través del IMSLP, que son pues como unas 90 más o menos, y que tiene dos obras que tienen que ver con el tema de María Teresa. Uno es el Souvenir de María Teresa, que se publica en París en 1871 y que creo que no es la obra que nos afecta, pero no me resisto a tocar unas pocas notas, porque es posible que también Cecilia lo pudiera conocer. Como oyen ustedes, esto es una gavota, es una fórmula antigua, pero que está en este momento también revitalizada. Y la que yo creo que sí es esta gavota favorita de María Antonieta, publicada en París en 1869, que sin duda es la que tocaba Cecilia de Madrazo. Ahí, en una anotación pequeña que hay en la parte de arriba, se nos dice que es una obra de mediana dificultad, es decir, una categoría de 7 grados de difícil sobre 12 posibles. O sea, una obra para un aficionado pues con un cierto nivel técnico. Hay un pasaje en la zona B que es un poquito más incómodo de tocar. Tiene, bueno, ahora lo vamos a escuchar, una primera parte hasta aquí, que llamaríamos música la zona A, una segunda parte, esta que está en esta página y en esta otra de aquí, lo que llamaríamos la zona B, con 2 partes bastante en paralelo, pero la segunda más difícil, ven ustedes aquí que hay más semicorcheas, y luego una especie de repetición de la zona inicial, una especie de A'. Como esta es la obra que, como les digo, según Carlos Franquelo, estaba tocando Cecilia mientras el propio Fortuny pintaba su gran lienzo, El patio del estanque, un lienzo que desgraciadamente es un óleo que está en paradero desconocido y que conservamos gracias a esta fotografía, pues me remito aquí a la fotografía, se la dejo como ilustración, desgraciadamente, insisto, sin color, pero voy a intentar tocar esa música que sabemos con seguridad que era la que Cecilia estaba en ese momento tocando mientras su marido dibujaba este óleo allí en Granada. No sé si saldrá bien de todo, les pido disculpas anticipadas, porque tiene nivel 7 sobre 12.
Desgraciadamente, como les digo, no está grabada, nada de ello está grabado. Y bueno, ya no es solo vergüenza para los españoles, sino me temo que también para otros lugares. En fin. Esta es la cantante Adelaida del Moral. Parece que también, pues habitualmente, cuando ya en la última etapa vital se establece en Roma, era frecuente que Adelaida del Moral cantase allí, acompañada muchas veces por Cecilia al piano y también por Martín Rico a la guitarra, según nos comentan aquí en esa carta de Fortuny d'Avilliers, recogida después por Carlos González y Monserrat Martín en su epistolario. Tenemos aquí, pues no me puedo resistir a ponerlo, esta imagen que no tiene que ver con la música, pero sí tiene que ver con esa etapa última de Fortuny en Villa Arata, las puertas de esa casa que habían alquilado para pasar el verano allí en Portici. Y aquí tenemos este esbozo también que no ha sido posible localizar. Se conserva la fotografía en el Museo Fortuny Madrazo de Venecia de la propia Cecilia tocando en Portici el piano. Es decir, se interesaba por llevar un instrumento a una casa que posiblemente no lo tenía tampoco en ese momento. Aquí ven ustedes también esa escena tan maravillosa de esa playa de Portici, donde ahora desgraciadamente lo ha acabado por comprar este cuadro pues una universidad, un museo metodista del sur de Texas. Pero en fin, el caso es que ahí ven en pequeñito a la esposa de Fortuny con sus hijos en este cuadro. Y paso a otro aspecto, ya voy a tratar muy por encima, desgraciadamente no tenemos mucho tiempo, estoy ya en el límite de la hora, que tiene que ver con otras referencias a otras realidades en las cuales aparece la música. Aquí se ve todo esto muy mal, pero bueno, todos pensamos evidentemente en la vicaría y en cosas parecidas. Lo que pasa es que también hay en algunos cuadros, en algunos esbozos más bien de Fortuny, referencias a la música religiosa. Aquí no se ve bien, pero hay una capilla de músicos, facistol con libros de coro abiertos, cantantes sentados, y hay una evocación, porque lógicamente pues lo que nosotros vemos aquí es una especie de iconostasia de mármol italiana, no una verja española como pueda aparecer por ejemplo en la vicaría. Aquí tenemos esta procesión en una iglesia detrás de una verja que se conserva en el Museo del Louvre. Y bueno, pues aquí tenemos lógicamente este dibujo que yo creo que es poco conocido en ese álbum 12 de la Biblioteca Nacional, en el cual se ve una escena en una iglesia. No se aprecia todo con detalle, lo que sí podemos hacer es ver algún otro cuadro más o menos contemporáneo, como este de Matías Moreno, que es propiedad del Museo del Prado, depositado en Albacete, y que nos muestra los instrumentos que aparecen aquí. En el centro está el órgano, a la izquierda violín y violonchelo, y a la derecha dos fagotes o bajones, que quizás estén junto a los cantantes graves, además de los niños del coro de los seises en este caso. Entonces, eso nos puede ayudar a ver lo que está recogiendo aquí Fortuny, ya digo, pues una cosa que será como mucho 15 años anterior, no más. Y aquí vemos a los niños. En la parte de la derecha, voy a ampliarlo ahora un poquito, aquí están los niños, cantores, y a la derecha se ve algo que quizás sean dos flautas, sin duda hay dos fagotes, quizá una viola da braccio o algo parecido y un contrabajo. Es decir, es un intento de ser algo que es realista, aunque sorprende desde el punto de vista musicológico la plantilla que se puede identificar. Tampoco tenemos certeza de dónde es esto, ni en qué lugar, ni en qué país. Lo que nos muestra en todo caso es la precariedad de medios de la Iglesia después de las desamortizaciones de Mendizábal y cómo tienen que a veces hacer la música con los escasos instrumentos que tienen. Otro bloque sería el de la referencia a la antigüedad clásica. Lógicamente, pues aquí tenemos una lira de Orfeo, es decir, de su padre Apolo, que utiliza pues como elemento iconográfico también Homero en esta representación de este bardo griego recitando poemas en torno de las primeras obras de Fortuny. Aquí tenemos algunos de los estudios de los jóvenes o niños tocando la flauta. Alguno de ellos está aquí también en la exposición del Museo del Prado. Vemos aquí pues, que hay mezclas de desnudos de niños, escenas pastoriles, posibles referencias a mitos de la antigüedad. Aquí es la flauta el instrumento que se utiliza. En este otro de la Academia de Gigi también es la flauta, el instrumento que se utiliza en este módulo del natural. Este que está aquí ahora en la exposición también utiliza la flauta y está lejos de este otro idilio del año 66, donde lo que se utiliza aquí es una especie de oboe, que es un instrumento distinto en esta escena pastoril con el capitel que ven ustedes ahí detrás, y que no tiene demasiado que ver con este otro idilio que también está aquí y que es el que utiliza pues esa especie de aulos o doble instrumento, como ven ustedes ahí. Si se fijan, en esta otra imagen se ve mejor,
tiene como si fueran dos pequeñas flautas, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que da lugar después a este maravilloso idilio que está ahí en la exposición del Museo del Prado, que supone evidentemente pues, esa recuperación de las figuras de la antigüedad clásica, que es inevitable que pensemos en cómo unos 26 años después pues Debussy estrena el periodo de siesta del fauno, y bueno, toda esa idea del fauno y la vista lateral y demás, que aparece muy bien explicado en el libro catálogo de la exposición, pues está aquí lógicamente presente. No tiene nada que ver con otro tipo de faunos del momento, como este de Francisco Javier Casanova, también del Museo del Prado, que va por otros derroteros, como ustedes ven. Pero es inevitable pensar en Simonetti, el amigo y medio discípulo de Fortuny, que pues, inmediatamente después, en el año 70, pinta ese fragmento de la Atrice pompeyana, que lógicamente sí muestra esa influencia, sin duda, de este idilio de Fortuny, en mi opinión. Lo de abajo es el cuadro que hace Fortuny de Simonetti. Bien. Otro campo es el de la representación de figuras o instrumentos de épocas anteriores. Aquí, evidentemente, la referencia es esta mascarada de 1868, conservado en el Metropolitan Museum de Nueva York, donde se aprecian, pues, por un lado, ese grupo de figuras disfrazadas para el carnaval, que escuchan a esta especie de Pierrot subido al banco tocando el instrumento. Se ve también a esas otras hombres asomados a la barandilla, un grupo numeroso de figuras al final. Y no podemos olvidarnos de este hombre en traje renacentista, que sin duda puede ser pues una referencia también a lo que sería esta figura de este músico visto en detalle, que evidentemente está tocando un instrumento que es imposible que suene. Si se fijan ustedes, aquí no se ven las cuerdas, estaría como al revés en todo caso, si es que esto fuese bueno, alguna cosa así. Lo que nos interesa es que es una actitud escénica, es una caricatura del músico, no una representación real. Y eso es algo que vamos a ver también en otros cuadros posteriores. Aquí tienen ese maravilloso abanico, Música en el Jardín, de 1870, encargado por León de Fontagut Gargallo, senador del Reino, para su esposa Matilde de Aguilera y Gamboa, hija de los marqueses de Cerralbo. Y bueno, el bastidor es de nácar tallado. Aquí hay otro estudio previo para otro abanico también, hecho por Fortuny. Y aquí, si se fijan en el detalle, estamos viendo algo muy parecido a las imágenes anteriores, donde tenemos una especie de trovador galante, como si fuera un arlequín del siglo XVIII quizá, y la intención de mostrar un instrumento antiguo que tiene pues, 7 órdenes, 7 llaves de afinar y un mástil mucho más largo que el de una bandurria del siglo XIX. Es decir, un carácter arcaizante también en la iconografía del instrumento musical. Bueno, abanicos hay de todo tipo. Este, como curiosidad, no es de Fortuny, pero sí es la vicaría de Fortuny que está ahí reproducida. Y luego llegamos al tema de los trovadores, algunos de atribución dudosa, como ese primer trovador de la parte de la izquierda que se ha vendido no hace muchos años como de Fortuny, y no está todo el mundo muy convencido. Yo particularmente creo que no lo es, pero en fin, digamos que el profesor Javier Baum también me está diciendo que no. Pero el de la derecha, de esa colección de tipos de Roma, pues ese mandolinero que tienen ustedes ahí, con esa mandolina tan pequeña que tampoco parece muy real, está pintado como modelo de la Academia Gigi en Roma, o esta maravillosa obra, este trovador, ese mandolinero, que en realidad está tocando una especie de laúd o mandolina, que tampoco, si se fijan, pues la posición que adopta es la inversa y tampoco se puede ver con exactitud lo que hay ahí. Se adivina que hay aparentemente pues 4 o 5 y 4 o 5 por el otro lado, 8 o 10 órdenes, pero no tenemos plena seguridad tampoco de lo que se nos está contando. Tenemos más trovadores, este de Roma del año 65 en colección particular en la actualidad, que es también perteneciente a esa posible colección de personajes italianos ataviados con característicos ropajes, como el caballero florentino, el veneciano, el condecito, el contino, el verdugo, etcétera, etcétera. Y esto quizás sí sea una mandolina, esto que tenemos aquí en la reproducción, al menos es el que más se parece de verdad de toda la colección a una mandolina. Esto sería en todo caso una mandolina soprano, una mandolina pequeña. Y esto que tenemos aquí, este hombre con mandolina, también podría ser quizá otra mandolina un poco dudosa, porque el carácter convexo tan amplio del instrumento nos hace dudar. Y bueno, la visión que hace luego Jérôme en su grabado a propósito de esto, pues todavía nos complica más la identificación real y iconográfica de este instrumento como una mandolina. Aquí, desde luego, difiere bastante más. Tenemos también toda la serie de casacones y cosas parecidas de esos hombres del siglo XVIII, que enlazan muy bien con la música que yo les tocaba antes del sarao y la soirée, de la primera parte del sarao, el minueto aquel del siglo XVIII, caricaturizado por Arrieta como de transición en cambio de siglo, ya en 1801. Aquí tenemos todas estas imágenes de los casacones, este concertista, hombre de la guitarra, acuarela del año 1859, donde se ve muy bien pues, que lo que quiere Fortuny es
pintar un instrumento oculto, es decir, no se ve el instrumento, no se ve la guitarra. Se sabe que es una guitarra por la posición del cuerpo, de la pierna derecha, de los brazos y todo lo que ustedes ven ahí, pero es una guitarra, lo es. Sin embargo, no es la guitarra lo que está destacado aquí, sino la posición del instrumentista, la actitud de la cabeza, del torso, de todas esas cosas. Aquí tenemos más esbozos también de otros guitarristas o músicos que también están tocando, lógicamente, la guitarra del mismo estilo. Aquí tenemos también otro visto de otro lado y aquí se incluye a sí mismo, puesto que lo que vemos es el artista aquí pintando a ese guitarrista del natural. Si se fijan, este Scabello es el que aparece pues, en numerosas obras y está alguno de ellos ahí presente además en la propia exposición. Aquí está este guitarrista de espaldas, músico de la acuarela del British Museum, tan bonita también, que también está aquí, y el Scabello que les decía, o taburete italiano, en el que el profesor Javier Barón identifica también, lógicamente, en las tres versiones del aficionado, bueno, desde la del 63, perdón, de las tres versiones del aficionado a las estampas. También el profesor Barón habla de la influencia de Van Dyck. Y aquí tenemos la comparación entre los dos, el concertista del 69 y ese otro guitarrista de espaldas del 69. También se ve muy bien cómo la intención que cambie el pelo, cambie el color, cambie el asiento un poquito. Pues la intención es, lógicamente, fijarse en esa posición de la pierna del músico y omitir, por tanto, el instrumento, que en cambio sí aparece, aunque lo llaman el guitarrista, en realidad es otro cordófono de mastil, lo que hay aquí, de la familia del laúd, esto que aparece aquí recogido en este llamado guitarrista en el grabado, o este tocador de bandurria también del grabado de Seguí. Lógicamente aquí tenemos este concierto también de atribución un poco a veces dudosa, más bien se sabe que no es de ese taller falso que había de falsificar Fortunis en la época del propio Fortuny en Roma, parece ser, pero que de alguna manera, como lleva la palabra y es esta especie de obra de Casacones, no me resisto a ponerlo para decir que no es. Lo que pasa es que Ricardo de Madrazo en sus recuerdos dice que hizo una acuarela de los músicos de memoria y lo tituló Concierto de Casacones. Y bueno, en la colección de Irureta Goyena figuraba una acuarela fechada en Madrid en 1868. Bien, no quiero seguir por esa vía, me paso a la guitarra directamente y a esos croquis o estudios preparatorios para la ronda, donde se ve aquí, paso rápidamente, pues músicos, guitarras, grupos de guitarristas, más croquis de personajes, este está en concreto en Orsay, estos otros están también en Orsay. Y bueno, ahí ven más croquis de estos personajes tocando un instrumento que es lógicamente una guitarra, más músicos tocando la guitarra, no sabemos evidentemente lo que tocarían en la guitarra, ya mucho más elaborado, este estudio ya para la ronda nocturna, que sigue aquí con otros estudios parciales, otro estudio para el grabado ronda nocturna está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, aquí tenemos más trabajos similares también en el mismo museo. Y aquí tenemos ya lo que es la ronda nocturna, en una visión un poco más, digamos, con menos contraste, con menos oscuridad en esta imagen. La misma visión, no podemos detenernos en ello, desgraciadamente. La ronda nocturna, también llamada la serenata. Bueno. Y aquí, como curiosidad, esto es el boceto de otra serenata, la que dieron una serie de alumnos de la Academia de Bellas Artes, los alumnos de Morelli, pues en Portici, al propio Fortuny, unos meses antes de que falleciera. Cuando se enteraron que estaba allí, fueron a agasajarle, tocaron con todo tipo de instrumentos, toda clase de canciones napolitanas que tienen mucho sentimiento, decía Ricardo de Madrazo, su padre. Y bueno, tenemos ahí pues esos recuerdos de la vida después de Mariano de Madrazo, que evoca también la misma situación. Y este es el esbozo que hace el propio Fortuny. Otros instrumentos. A mí me ha sorprendido mucho encontrar esta imagen de un croquis de personaje tocando un trombón. Yo no sabía tampoco que existiera, lo he encontrado en ese álbum pues, número 8 del Museo del Louvre y es casi una excepción, porque las otras excepciones del viento pues sería lo del viento madera que hemos comentado antes. Aquí tienen un estudio de una composición donde aparece unas trompetas, curiosamente, esto es de la primera etapa vital, está también en el Museo, en este caso Nacional de Arte de Cataluña, y aquí tienen también un grupo de personajes tocando en una barca, que está en el Museo del Louvre. No sabemos exactamente lo que tocan, quizá un violín, un violonchelo y un oboe, posiblemente. Por supuesto, aquí tenemos la duda de si antes de la corrida, la parte de la izquierda de todo, pudiera ser que estuviera ahí la banda de música. Posiblemente sí.
y pudiera ser lo que está a la izquierda de todo del cuadro, pero no tengo en absoluto ninguna seguridad. Lo que sí tenemos la seguridad es que la banda de música sí formaba parte de las corridas. Bueno, este otro concierto, donde vemos aquí al hombre apoyado en el piano interpretando la canción, mientras que el que está de espaldas le acompaña tocando el piano, y el tercero parece leer las partituras, nos muestra el mismo Scabello también que hemos visto ya en varias ocasiones también aquí. Pero fíjense que aquí lo que le interesa a Fortuny no es subrayar la parte musical, ni el piano, ni muchísimo menos, sino que el detalle está en el mueble de la parte de atrás, que es el que está lleno de libros, papeles y objetos varios. Estos aficionados a la música no sabemos muy bien qué harían. El último punto que quiero abordar ya terminando, que sé que es la hora, es el tema del orientalismo, exotismo y alambrismo. Esto es una ilustración ya del libro de canciones de 1819, donde aparecen ya prefijados algunos de los instrumentos árabes. Estamos hablando, ya les digo, de principios del siglo XIII. Y estos son algunos cuadernos de Fortuny donde se ve, entre otras cosas, instrumentos arabizantes, como ven ustedes ahí, y también instrumentos de tipo medieval, porque esto es una trompeta, vamos a decir, cristiana, no árabe, por llamarlo de alguna manera. Tampoco conocía yo esto de aquí, que posiblemente sea pues una especie de cítara. Está en el álbum Fortuny número 8, y esto de aquí, pues entre otras cosas hay un rabel y otro cordófono. El mejor instrumento quizá de todos sea este rebab árabe, marroquí, que es un instrumento, como ven ustedes aquí, muy bien dibujado, pues de cuerdas frotadas, y que va a aparecer también en varias ocasiones. El otro sería el de este tipo de cuerdas punteadas, que sería una especie como de laúd árabe, morisco, como quieran llamarlo, que tiene varias denominaciones, y tampoco tenemos la seguridad de cuál de las subvariantes es el que está recogiendo Fortuny aquí en este momento. Lo que sabemos es que lo va a utilizar en varias ocasiones también. Saben ustedes, lo dice muy bien el profesor Barón, que era habitual que Fortuny tomase esos apuntes, esas anotaciones, que lo recogiera muy fielmente y que luego lo llevase al cabo de meses o de años incluso a sus cuadros, a la plasmación, como parte de un elemento a veces incluso meramente incidental en ese cuadro. Tenemos aquí más músicos árabes del Museo Nacional de Arte, de los cuadernos del Museo Nacional de Arte de Cataluña, con ahora grupos, con el instrumento que les decía antes, el rebab con el arco, aquí algo parecido al laúd morisco. Y bueno, pues una serie de grupos también de instrumentos, bocetos, estudios de movimiento, unos músicos árabes, se nos dice aquí, y músicos marroquíes. En realidad no vemos figuras que sean árabes como tal. Tienen la cabeza sin cubrir, los ropajes incluso podrían ser orientales. En cambio, en la imagen de la derecha sí se ve la figura del árabe en posición sentado en el suelo, la vestimenta con túnica, el turbante en la cabeza del de arriba, etc. Aquí tenemos también pues, un estudio de unos músicos árabes esbozados aquí. Posiblemente lo que tenga este sea una especie de pandero sin sonajas, que también es otro instrumento típico y que sería el que aparece aquí. No es una pandereta, insisto, es un pandero sin sonajas, habitual en la cultura musical árabe, mientras que esto sí sería una pandereta con sonajas. Evidentemente, pues Delacroix está presente en esa iconografía también del músico árabe, o Ángel, bueno, pues ya saben ustedes que, se lo he comentado antes, que la madre de Cecilia tocaba a veces el piano acompañando a Anglès, que era violinista también en París. Aquí tienen la figura de música. Esta es la primera odalisca que supone un éxito para Fortuny. Está también expuesta aquí, un cuadro bellísimo. Y ven ustedes ahí en la parte de atrás el instrumento de cuerda punteado, una especie, ya digo, de laúd morisco, que sin duda es deudor de estos estudios previos de los músicos marroquíes que hace el propio Fortuny, como ven ustedes aquí. Tenemos el detalle de la figura. En esta otra odalisca, en cambio, no hay instrumentista, hay nada más instrumento, y como ven ustedes con un mástil mucho más alargado. Enseguida lo vamos a reencontrar, este mismo instrumento. Lo que pasa es que a veces es la actitud lo que le interesa a Fortuny. Este es el maravilloso vendedor de tapices que termina en París en ese estudio de Gérôme, que presenta al público en la exposición que le prepara Goupil en mayo del 70. Y entonces aquí es donde está también la vicaría, los bibliófilos, el encantador de serpientes, la acuarela del vendedor de tapices, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vemos el detalle de este músico que lleva el instrumento con el arco, seguramente, en la otra mano. Lo que pasa es que es una posición que tampoco parece muy habitual, que es bueno, pues distinta a estos músicos de Gérôme, por ejemplo, de la misma época, y distinta a estos que son posteriores.
Lógicamente no voy a hablar de Simoni, que es el que pretende ser el continuador de Fortuny cuando él fallece, y de sus músicos árabes o un patio de Tánger, pero sí quiero, para terminar, referirme brevísimamente a cómo en el campo de la música ocurre algo parecido, que es lo que yo mismo he podido estudiar y hemos titulado en su momento Alambrismo musical. Esto es la Sociedad de Conciertos dirigida por Bretón en la Alhambra de Granada. Como ven ustedes. Lógicamente, el interés de los artistas internacionales, aquí tenemos David Roberts por la Alhambra en los años 30, y los años 40, y otros muchos autores que no puedo aquí detallar. Esto es el año 32 también, David Roberts. Esto es Gale en el año 33, pintado después en Múnich, Mirador de Daroxa, La Puerta de la Justicia de la Alhambra, bueno, etcétera, 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 y las restauraciones del propio Palacio Nazarí, a partir de los trabajos sobre todo de Rafael Contreras Muñoz, pues nos llevan a esa mirada hacia la Alhambra, que también en música se traduce con lo que hemos llamado pues esas modas del alambrismo musical, con una serie de códigos. ¿Cómo puedo yo fabricar música que suene a árabe? Les pregunto. Pues lógicamente, si no conozco cómo suena la música árabe de verdad, o bien a través de partituras de alguien que haya estado en algún país árabe, que son muy pocos los músicos que van, alguno que acompaña a las campañas napoleónicas a principios del siglo XIX, Felician David, pero va a la zona de Egipto, que suena distinto, o bien inventando algo que suene a árabe de mentira, a árabe de laboratorio. Pasa en el mundo del cine. ¿Cómo podemos nosotros inventar la música para los extraterrestres? Pues se inventa. Y suena extraterrestre, o sea, hay unos códigos que pueden ayudar ahí. Entonces, los códigos de esta música son códigos que tienen que ver con el mundo orientalista y que tienen que ver con el mundo andaluz, puesto que la Alhambra está, lógicamente, en Andalucía, en Granada. Esos códigos son hacer escalas andaluzas, exploraciones que suenen también a giros. Figuras que también contrapongan esto, el choque entre la sensible y cosas que imiten esa especie de oboes árabes en terceras. Que imiten esto. Un poco salvando las distancias, lo que hacen a veces también los pintores cuando fabrican ese cuadro, una especie de mezcla de influencias, salvando las distancias, quiero decir, esos recursos de esa sonoridad alambrista mezclada también con lo de los gitanos a veces y con otras cosas, pues nos hacen que en el teatro lírico, por ejemplo, la primera obra importante sea una que hemos podido recuperar en el Teatro Real hace unos años, dirigida por el maestro López Cobos, que es La Conquista de Granata, de Arrieta, precisamente, que tiene la enorme novedad de presentar por primera vez una caracterización musical distinta para los cristianos, que suenan como a la ópera italiana, por decirlo de alguna manera, y para los árabes, que suenan de otra forma distinta. Les pongo esto, que es la romanza de Zulema, que canta desde el palco escénico. Se supone que está su enamorado Gonzalo de Córdoba oyéndolo desde Santa Fe, y ella está cantándolo desde la Alhambra. Acústicamente, geográficamente, digamos, es imposible, pero se non è vero, è ben trovato. Estamos fuera totalmente de tiempo, solamente citarles, esto es la fastuosa decoración que traen de París para representar esta ópera en el Teatro del Real Palacio, y citarles cómo después la obra importante siguiente, esta la hemos podido recuperar María Corticio y yo mismo en esta edición crítica, que ha servido para su representación en el Teatro Real de Madrid en versión de concierto dirigida por López Cobos, con Bros, con Carlos Álvarez, cantarero y demás, y cómo luego lo han hecho también en Alemania, en Gießen, en una localidad próxima a Frankfurt, con el título de Die Eroberung von Granada, la conquista de Granada, en esta versión representada en escena de verdad. Pero también quiero referirme, para terminar de verdad, al Adiós a la Alhambra del Monasterio, obra conocidísima en su momento, monasterio amigo de toda la familia Madrazo, que tiene pues otras muchísimas obras relevantes, como un concierto para violín y orquesta y otras más cosas que no podemos comentar aquí. La enorme cantidad de versiones, la publicación en Düsseldorf, la publicación en Bruselas,
Bruselas, en París y en otros muchos lugares de la obra, en su versión para violín y piano, y la recuperación que hemos podido hacer también en esta edición crítica a mi cargo. En este mismo disco también hemos incluido otras obras de Chapí y de Breton un poquito posteriores, así como el Al pie de la reja de Carreras, justamente un año antes de la muerte de Fortuny. Y lógicamente, pues para terminar, esto lógicamente no es un instrumento musical. Esto es el mismo elemento que aparece también en El fumador de opio, en este cuadro de Los amigos fieles, como ven ustedes, que es distinto a esto de aquí, que sí efectivamente es el instrumento musical, el rebab que les comentaba antes en este marroquí y simio, óleo del año 68. Pero la intención quizá de la representación de la figura puede ser bastante parecida. Esto es un escrito de Fortuny en el que él mismo describe cómo va a ser su cuadro sobre los músicos árabes. Esto es el estudio de Fortuny, el taller que nos pinta Ricardo de Madrazo, que también está aquí en la exposición. Y fotografías del propio taller, fíjense en el detalle, no sé si se aprecia aquí, pero esto es el instrumento que yo les decía antes que íbamos a volver a ver. Y esto que aparece aquí en este lateral pequeñito es el otro instrumento mucho más pequeño, que son de los empleados en los cuadros del pintor. Es decir, son parte del atelier, parte de los elementos del taller a los que él recurre para representar esto. Aquí vienen ustedes otra vez otra imagen del instrumento. Aquí está la máscara de Beethoven que les ponía al principio también. Y aquí tienen ustedes también una cosa que se ve mal, pero que es, de nuevo, este instrumento pequeñito que ven ustedes aquí, una especie de bandurria soprano o algo así que habíamos visto ya también en alguno de los cuadros anteriores. Aquí mismo se vuelve a ver también. El propio Ramón Tusquets, autor de ese cuadro del entierro de Fortuny, nos cuenta a través de esta imagen cómo pintaba Fortuny. Es decir, esas cosas que había recogido en sus viajes a Marruecos, en nuestros viajes, y mezcladas con instrumentos que él podía tener en su casa, hacía que un modelo del natural posase para él e incluía eso dentro del cuadro. Digo, según lo que nos cuenta Tusquets, que también a veces no tiene por qué ser necesariamente cierto al 100%. Aquí tenemos esbozos para los músicos árabes, el león que va a sustituir al perro, otro esbozo aquí, un detalle de los músicos en esta tinta parda a pluma sobre papel, otro esbozo con perro todavía, no con león, y por fin el cuadro maravilloso que está ahí, en el cual si se fija en el detalle, pues aquí si ven la existencia de un instrumento que claramente es de cuerda pulsada, y si se fijan en el otro detalle, ven ustedes aquí cómo pues la posición de este instrumento, de esta especie de rebab que tienen aquí, que es similar al de este otro lado y que no difiere demasiado, insisto, del fumador de opio, que eso no es un instrumento musical, sino que es una pipa de fumar. Termino refiriéndome a cómo la influencia de Cecilia después de la muerte de Fortuny pues lleva a su hijo a Bayreuth habitualmente, y eso hace que se dedique después, más adelante, entre otras muchas cosas, a culminar esos ciclos wagnerianos tan maravillosos. Me he pasado muchísimo de la hora. Muchísimas gracias, de verdad.